Saludos. En el siguiente video vamos a resolver el problema 32 de la sección 17.5 del libro Matemáticas Avanzadas para Ingeniería del autor Denis Hill. En este problema nos piden que utilicemos el teorema de residuo de Cauchy para calcular la integral proporcionada a lo largo del contorno indicado. Entonces nos dan esta integral de contorno y nos dan un contorno de radio 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar aquellos factores que nos pueden generar los polos para identificarlo. Primero nosotros tenemos 1 sobre z menos 1 al cuadrado y de aquí tenemos lo siguiente. Vamos a tener un polo donde z es igual a 1 y este polo va a ser de segundo orden. Un polo de segundo orden. Bien, entonces luego vamos a tener este factor que va a ser 1 sobre z al cuadrado más 9. Y de aquí podemos analizar lo siguiente. Para que este 9 se elimine necesariamente tenemos dos opciones, o que nuestra z sea igual a 3i, ya que la i, como sabemos, se convierte, un i al cuadrado es igual a menos 1 y 3 al cuadrado va a ser 9, entonces nos daría nuestra singularidad. Y también tenemos la opción de un z igual a menos 3i. Ambos son polos de primer orden. Y aquí lo mismo. Ambos son polos de primer orden. Entonces, según el teorema de residuo de Cauchy, debemos analizar si estos polos están dentro de nuestro contorno. Para lo mismo, vamos a hacer un análisis sobre esta integral de contorno que nos dan. Y vemos que aquí arriba tenemos un coseno de z. Bien, entonces vamos a graficar lo que es un coseno. Un coseno, como podemos ver acá, imaginándonos que este sería el plano complejo, es una función donde su amplitud no va a ser mayor que 1 ni va a ser menor, o sea, va a estar más distante que el menos 1. Entonces, en el plano complejo esto se traduciría a que va a estar entre menos i hasta i. Entonces, volviendo a acá, tenemos que nuestro z sería 3i o menos 3i. Entonces, para ambos casos, según como están fuera de nuestro contorno, pues no lo tomaremos en cuenta según nuestro residuo, nuestro teorema de residuo de Cauchy, y por lo tanto vamos a aplicar el teorema para este polo de z igual a 1. Entonces tenemos, según Cauchy, que 2pi por el residuo de f de z, en este caso nuestro polo 1, va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a 2pi por 1 sobre 2 menos 1 factorial
esto por el límite de cuando n tiende a z sub 0, que en este caso va a ser igual a 1, de la derivada al enésimo orden menos 1, que en este caso va a ser una derivada de primer orden, por lo siguiente: z menos z sub 0, que va a ser igual a z menos 1 elevado a la n, que es 2, porque nuestro polo es de orden 2, y eso multiplicado por la función, arriba tenemos coseno de z, y en el denominador vamos a tener z menos 1 al cuadrado por z al cuadrado más 9. Entonces aquí podemos ver que estos factores se eliminan y vamos a encontrar pues esa derivada. Entonces tenemos que 2pi y por 1 por el límite de cuando n tiende a 1 de lo siguiente. Entonces tenemos acá la derivada de un cociente, entonces el denominador, vamos a ponerlo acá, el denominador por la derivada del numerador vamos a tener z al cuadrado más 9 por el seno de z, en este caso negativo, y luego vamos a tener menos el numerador por la derivada del denominador, que en este caso va a ser 2z. Entonces vamos a escribir acá 2z, 2z coseno de z. Entonces, todo eso entre el denominador al cuadrado, que vamos a tener como z al cuadrado más 9 al cuadrado. Entonces vamos a desarrollar nuestro límite, que va a ser igual a 2pi por lo siguiente. Acá vamos a tener z al cuadrado, o sea, vamos a tener menos 10 por el seno de 1 menos 2 por 1 por el coseno de 1, y luego vamos a tener en el denominador simplemente 10 al cuadrado. Entonces eso lo podemos simplificar aún más. Tenemos 10 entre 100, que va a ser igual a 0.1 seno de 1 negativo menos, vamos a ponerle acá su factor, 2pi y menos 2 entre 100 es 0.02 por el coseno de 1, y esto va a ser igual
Si nosotros calculamos esto y hacemos simplificación decimal, entonces tenemos que esto va a ser igual a menos 0.59660 y este sería el resultado para nuestro problema utilizando el teorema de Cauchy para residuos. Esto es todo de mi parte y espero verlos en un siguiente video de nuestro canal. Hasta la próxima.